Hola, buenas tardes. Gracias a todos y todas por conectarse a la segunda conferencia abierta que forma parte de la Residencia de Investigación Artística RIA, que nace desde la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades y el Departamento de Innovación. Hoy tenemos una invitada desde México, Isabel Gaspar, va a hablar sobre arte y dispositivos, herramientas para la investigación, pero antes de presentarla más a profundidad y darle paso, aquí está mi compañero Johnny Guerra, que va a contextualizar un poco de lo que trata la residencia. Hola, buenas tardes, comunidad UNAE, bienvenidos a la segunda conferencia abierta propuesta desde la Residencia de Investigación Artística RIA, Residencia de Investigación Artística Universitaria para la gente de la universidad. Es virtual y en esta ocasión desde México, como dijo Marcela, nos acompaña Isabel Gaspar. Tendremos 3 conferencias más o un conversacional, así que les pido estar atentos, ¿no? Solo como para contextualizar, para quien se une por primera vez a esto de la residencia, este es un proyecto de innovación desde la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador, con el propósito de trabajar una metodología de investigación basada en las artes. Es una experiencia propia. Esta residencia es una investigación en sí sobre arte y metodologías de investigación en la formación docente. Está abierta para la comunidad universitaria a través de estas conferencias y ha seleccionado a 8 estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Nacional de Educación para que participen como residentes de la misma. Los residentes tienen capacitaciones, por así decirlo, talleres con artistas, entre ellos con Isabel, también ya tuvieron un taller hoy en la mañana muy interesante, y ellos tienen esta exclusividad, por así decirlo, estos ocho residentes tienen esta exclusividad para desde ahí ir encontrando esas formas de investigar que estamos buscando en esta residencia. Es un proyecto, como les digo, está abierto ahora y va a estar hasta el 4 de septiembre, donde haremos un conversatorio final y luego vamos a llevar a cabo una exposición artística con los resultados de esta investigación para el 10 de septiembre. Bueno, sin más que decir, me despido y voy a estar aquí escuchando esta conferencia y cualquier cosa estamos a la orden. Gracias. Entonces, bueno, como les decía, la conferencia de hoy es Arte y Dispositivos, herramientas para la investigación. Bueno, leo un resumen que Isa nos facilitó. Dice, cuando la mayoría de nuestras vidas está destinada al flujo de datos, es necesario tomar ese flujo como una herramienta y utilizarla desde cualquiera que sea nuestra disciplina. ¿Cómo podemos tomar y utilizar ese flujo de datos para la investigación y generar conocimiento desde las artes? Bueno, Isabel Gaspar, en 1991, es una artista mexicana titulada de la Maestría en Artes Visuales de la UNAM, artista, investigadora y docente. Su trabajo está enfocado en la gráfica y en cómo ésta converge con los nuevos medios a través de las pantallas y los datos utilizando recursos de las artes tradicionales. Tiene un especial interés en la interfaz gráfica y cómo ésta funciona como la huella de la sociedad digital, transitando entre los límites de la pantalla y la vida tangible. Gracias, Isabel, por estar con nosotros. Te doy paso. Muchas gracias a Marce y a Johnny. Y pues, bueno, además de agradecerles por invitarme, quería agradecerles por estas dinámicas que creo que son bien importantes, que a mí me habría gustado tener cuando estaba estudiando. Entonces, creo que los residentes deben de aprovechar completamente. Voy a compartir pantalla para tener un poco de esto. Y bueno, la imagen que están viendo aquí en la portada es una captura de pantalla que hice de Chuquipata en la UNAE. Yo no he tenido la oportunidad de conocer este lugar. Sí he visitado Ecuador, pero no he conocido Chuquipata. Pero, bueno, pues justo las herramientas de los dispositivos y las capturas de pantalla me permitieron hacer un pequeño acercamiento y conocer un poco cómo es el entorno.
Y bueno, yo desde mi experiencia he podido entender cómo es que funciona algo de la programación, de la ciencia, y cómo es el adentrarse a un espacio natural para hacer la investigación de campo. Este es uno de mis proyectos, este lo hice en la residencia Simbionte, en Macas, en el Amazonas. Entonces yo para poder realizarlo trabajé con unos biólogos y con un programador y ellos me ayudaron a entender justo esto, ¿no? Cómo funciona la programación, miles de cables, Arduino, conexiones, sensores, detectaba humedad, temperatura, vibración, y todo esto lo utilicé para armar un ecosistema en donde puse agua, plantas, piedras, tierra, arena, y bueno, todo esto generaba un ambiente con vida. Y les enseño esta imagen porque este era como mi laboratorio, ¿no? Y después les voy a contar un poquito mi experiencia, que a mí todo esto me deja de aprendizaje la incertidumbre. Cuando uno hace el estudio de campo, no se conocen a totalidad las características o las facilidades o las dificultades. Como en la residencia Simbionte, pues yo venía de México, entonces no sabía muy bien cómo era el lugar. Eh, no pude volver después para hacer como un registro más amplio, era un poquito más complicado y entendí que justo la dinámica para poder hacer investigación hay que hacer primero como un levantamiento previo de información, poder entender el espacio y ya después poder hacer más estudios y prácticas. Eh, con los frascos pude ver distintas diferencias en los registros, pero no era en sí como justo lo que yo quería obtener. Bueno, aquí se puede ver, estos fueron los resultados que yo obtuve estando ya dentro de la selva. Uno de nuestros, bueno, algunos llevaban sus cámaras y hacían fotografías, se detenían a los detalles. Yo la verdad es que iba un poco preocupada de no hundirme en el lodo y de seguir al guía. Entonces, no pude hacer como una gran investigación ahí, mis fotos eran movidas. Al final tengo una serie que me gusta mucho como de esta experiencia, pero justo fue como uno se imagina algo, pero en realidad terminan siendo otras cosas. Sí generé los ecofrascos, pero fue como posterior. Todo esto me permitió hacer después, cuando regresé a México, un estudio aquí en México, en el río Atoyac, que está en Puebla, y a partir de la construcción de ecosistemas aquí pude ver diferencias. Con más calma y con paciencia pude hacer registros, pude elegir diferentes puntos y ya desde los ecofrascos podías notar diferencia, pero podías notar la diferencia de los espacios desde estar ahí. O sea, aquí se ve este lugar completamente seco, contaminado, el olor era muy fuerte. Si se dan cuenta, aquí estoy usando guantes, también usé cubrebocas, era como, pues era riesgoso, no solo por los tóxicos, también algunas personas me decían, es que en estas zonas es peligroso, no sabes si te pueden hacer algo. Entonces ahí fue un poquito complicado. Lo que yo hice fue hacer recorridos en Google Maps y hice una investigación, cuáles eran las zonas menos contaminadas, cuáles eran zonas no tan peligrosas para no sufrir como un riesgo extra. Y de ahí después fui a estas zonas, elegí 3 lugares, aquí si se dan cuenta hasta tengo el cubrebocas, y en ellos se ve completamente la diferencia. Ya hay no solo diferencias entre los ecofrascos del Amazonas, sino también en los ecofrascos entre ellos, ¿no? Por ejemplo, este que es completamente negro, los otros que tienen como más verdecito. Aquí, incluso en los seres que, bueno, en los microorganismos que empezaban a nacer o a crecer, había diferencia entre estos y los del Amazonas y los que generé para practicar con agua de pecera, ¿no? Este era como un mosquito extraño que estaba bajo el agua, entonces realmente no tengo muy claro qué era esto. Pero bueno, y generé todas estas imágenes a partir de las lecturas de los sensores. Si se dan cuenta que hay sensores en cada uno de estos frascos y como en los que les enseñé al inicio. Entonces todos estos me generaban imágenes
que yo traducía a partir de los datos. Los colores trataba de hacer como en programación se le llama, es la función map, entonces traduce una información a otra y yo trataba de que estos datos de vibración, humedad, temperatura se modificaran en líneas y en colores. Entonces, la del frasco negro salía negra y y la de los otros frascos sí salía en color. La de dos de ellos eran muy similares, entonces solo les puse aquí el ejemplo de dos. Y estas otras igual, aquí están los tres. La de negra siempre salía negra y salía como una saturación, no había mucha diferencia. Y bueno, al final me di cuenta que aunque visiblemente las imágenes eran atractivas, estos resultados yo ya los estaba teniendo desde que estaba en el lugar, como que no es que no fuera necesario armar los ecosistemas, pero no tenía que esperar a tener toda esta información y recolectarla. Entonces, por ejemplo, ahora en el taller me di cuenta con una chica que está en Quito que pues su ejercicio va a ser a la distancia, o con todo esto que está pasando ahorita, se hacen muchas cosas a la distancia, Google Maps, Google Earth. Entonces, como que yo decía, bueno, estos ejercicios que sean para cuando esté a la distancia, ¿no? Pero cuando puedo estar ahí, ¿cómo hago el trabajo directo, el trabajo de campo? ¿Cómo no tengo que esperar a llegar y armar el ecosistema y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, este era como mi ejemplo de mi laboratorio y, o sea, esto era, por ejemplo, una de las experiencias que tuvimos en la residencia de Macas, ¿no? O sea, en la mochila llevaba yo agua, un poco de comida, ropa y, bueno, ropa era como mi rompevientos o para protegerme de la lluvia. No iba a llevar mi microscopio y mi laptop y mis montones de cosas, ¿no? Como que ahí sobrevivir era más importante. Y yo sé que hay científicos que sí arman sus laboratorios en móviles y de ahí generan muchas cosas, pero es lo que les decía, ¿no? Como empecé a entender que hay que hacerlo por fases y la primera fase es conocer el espacio. ¿Y cómo voy a conocer yo el espacio sin necesidad de todas estas herramientas tan grandes y estorbosas para poder a veces cruzar estos ríos y mojarse y que no importe tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el espacio que yo ya visité, que ya estaba de Puebla, o sea, también se ve una diferencia y se ve muy feo, se ve sucio, se ve contaminado, pero yo ya sabía que tampoco era un espacio que a mí me iba a generar peligro. Ya sabía cómo era el espacio previamente gracias a Google Maps y gracias a una investigación en línea. Y entonces yo he usado un poco a María Soledad Ramírez Montoya como un referente. Ella habla sobre el aprendizaje móvil. Y bueno, desde el 2012 ella hablaba del aprendizaje móvil. Ahora para nosotros en realidad creo que no tenemos otra opción. El aprendizaje se ha vuelto así en línea. Pero yo me preguntaba sería la investigación móvil a través del arte. Yo, por ejemplo, el celular lo he usado para dar clases con niños también desde antes y a ellos se les hace atractivo, pero más allá, como ya después de la educación básica, la investigación nosotros como artistas, ¿cómo la utilizaríamos? Eh, me adelanté. Bueno, para ella, para María Soledad, un dispositivo móvil puede ser un procesador con memoria que tenga de entrada, bueno, para entrada, teclado, pantalla, botones y de salida que tenga gráficos, audio. Pueden ser laptops, celulares, tabletas, reproductores de audio, videojuegos. Yo, como pudieron ver en las fotos pasadas, la computadora es una herramienta muy útil para procesar la información. Pero cuando necesitamos esta primera fase de investigación, ¿cómo recolectamos los datos sin tener que llevar todo esto? Entonces yo aquí es que he entendido que podemos hacer la recolección previa a través de las aplicaciones móviles, a través de los dispositivos móviles. Es súper chiquito, te lo guardas en la bolsa, en la mochila, en el pantalón y ya, ¿no? Con esto sale todo.
un poquito más adelante les voy a contar más los detalles, pero primero les voy a explicar cómo llegué, antes de decir, sí, dispositivos móviles para investigar con arte, cómo llegué a la relación de investigar con arte. Entonces yo cuando hice la maestría en la UNAM, es maestría en artes visuales, no tiene un enfoque de investigación, pero la mayoría de los maestros sí tienen esta necesidad y este deseo de que se haga investigación a través del arte. Yo tuve una materia que se llamaba metaimágenes y esta es la imagen que se explica con otra imagen o a través de ella misma. Esta es una imagen que hace referencia en el libro de W.J.T. Mitchell. Nosotros éramos como fieles seguidores de él y nuestra Biblia era la teoría de la imagen, ensayos sobre representación verbal y visual. Entonces este texto sí era como lo más importante porque teníamos que dar justo teoría de la imagen, ¿no? No es como ilustrar lo que el científico encontró, sino encontrar esta teoría a través de las imágenes, explicar imágenes a través de imágenes. Por eso la materia era metaimágenes y el concepto también lo menciona ahí en el libro. Entonces, a mí lo que me queda muy ahí como en la cabeza desde entonces es como nuestra cultura ahora es producto de lo que vemos y no tanto de lo que leemos, porque vivimos en las pantallas, vivimos en lo visual y la interfaz nos traduce todo, ¿no? Los lenguajes visuales, el texto, y ahora he estado dando clases de un poco de teoría y filosofía de arte y pensaba como en Derrida que habla sobre que todo es texto y me preguntaba si para él la traducción de ahora de texto a imagen seguiría siendo texto. Y seguramente sí, ¿no? Porque los bits al final pues son texto. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es esta traducción todo el tiempo, ¿no? De fuera de la pantalla, adentro de la pantalla y otra vez dentro, fuera. Como este juego entre ir y venir y entre texto, imagen, código, imagen. Y entonces, ¿cómo esto podemos utilizarlo? En esta traducción creo que es donde puede entrar el arte. ¿Cómo hacemos nosotros también traducciones de la realidad, traducciones de tridimensionalidad a bidimensionalidad? Entonces creo que como artistas no es muy difícil entender que pues la realidad de aquí puede ser la misma que la de las pantallas, ¿no? Entonces un poquito por ahí iba. Y bueno, lo que también me gustó mucho es que ahora que ya por fin, bueno, que pude tener el taller con los residentes, me gustó que todos ellos tienen como, vienen de varias disciplinas. Entonces, también yo me cuestionaba un poco cómo les doy el mismo lenguaje a todos ellos para poder hacer este como levantamiento de datos. Y justo pensé, pues los datos son este lenguaje que nos da, que nos relaciona a todos. Hay un término que se llama el dataísmo y este dice que nuestro valor está basado en los datos. Pero no me gusta tomarlo como que nuestra existencia o nuestro valor ya está basado en números, sino usar estos como una herramienta más, traducir todo lo que queremos decir y entonces entender cómo es que el mundo funciona o cómo es que lo que nos rodea funciona. Y entonces la idea es poder ver todo como si estuviéramos viéndolo desde afuera a través de un simple dispositivo. Y por eso me gusta mucho utilizar Google Maps, Google Earth, porque al final es como si vieras todo simplificado, ¿no? Les voy a compartir un pequeño video que hice. Y entonces Google Earth me permite traducir dimensiones, medidas, espacios, lugares en un solo plano, en una sola imagen, ¿no? Entonces aquí, pues yo ya llegué a Chuquipata, yo ya vi cómo es la UNAE en unos segundos, ¿no? Como que no necesito más. Mi primer acercamiento a un espacio está desde una aplicación. Y entonces, volviendo a la idea principal, creo que como artistas, para poder entender un espacio desde nuestra perspectiva, una primera fase sería fragmentarlo. Y para esto la forma más fácil es, yo pienso, que una aplicación móvil.
cuestionarnos qué datos obtengo y ellos qué significan. Puedo elegir color, necesito saber la luz, necesito saber del sonido, del movimiento, de la textura, nombres, texto, narrativa, qué datos necesito yo y entonces buscar una aplicación que me ayude a recolectarlos. Y entonces aquí todo se vuelve un mismo código, como si tuviera un mismo lenguaje. Y ya una vez que tenemos todos estos datos y comparaciones, entonces sí podemos elegir qué espacio voy a investigar, qué voy a necesitar después, qué voy a hacer con esta información sobre todo y qué datos realmente me interesan. Y a mí me gusta usar esta metodología como una mirada más, como un registro no solo de lo que estamos observando, sino de lo que hay detrás de una pantalla cuando estamos observando. Porque ahora la realidad ya está mediada por la pantalla, ya sea antes, durante o después de la experiencia. Siempre va a haber una pantalla. Y si consideramos que además estamos en un mundo lleno de datos, que yo pienso que solo sirven si los analizamos y los convertimos en información, creo que es importante que empecemos nosotros a hacer un análisis de datos, un análisis de información y para esto también un análisis de todo lo que ya existe, como las aplicaciones, los dispositivos, eh, funcionan, cómo funcionan, qué me sirve, qué no me sirve, para qué sirven, qué me están diciendo. Por ejemplo, ahora con los residentes utilicé una aplicación que se llama Science Journal y ahí aprendes un montón de cosas que tu celular hace que no sabías, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía cuando la usé por primera vez que te detecta el movimiento gracias al sensor que utiliza para cuando giras tu pantalla de vertical a horizontal. Para nosotros es algo súper sencillo que la pantalla gire, pero trae un sensor que está detectando movimiento y puede detectar la inercia y entonces tienes ahí un montón de sensores que ya no necesitas de primera instancia conectar a programación y Arduino y todas estas cosas. Y luego sí puedes acercarte a, a otras personas que sepan de programación y ya decir, mira, en este espacio hay esta información y ya que sabes qué vas a hacer con esa información, quisiera traducirla a esto. Y ahora sí, necesito ayuda de científicos, programadores, pero mientras tú ya sabes y no llegas como yo que llegué al Amazonas y quería usar mi computadora y no podía ni caminar. Entonces es como la primera experiencia de un registro de datos que además también se vuelven parte del proceso de la obra. Y algo que me gustó mucho ahora que tuve el taller con los estudiantes fue, bueno, con los residentes, fue que uno de ellos decía que al final es subjetivo también esto de la investigación y al final también eh, es más subjetivo lo que uno va a hacer con la información. Y creo que ahí entra nuestro lado artístico, que qué vamos a hacer con todos estos datos. Y yo creo que la investigación y el arte permiten muchas posibilidades, permiten muchos acercamientos. Si las herramientas ya están ahí, creo que podemos utilizarlas. Y para mí este es el primer acercamiento también como a una interdisciplina, usar herramientas que otras disciplinas ya han desarrollado para entender ese lenguaje. Entonces, por eso para mí ahí hay como una traducción de lenguajes, ahí puedo yo como empezar a entender qué quieren decir los físicos o qué quieren decir los biólogos a través de una app y luego poder ir y comentar y empezar a hacer ya un desarrollo más real. Pero siempre creo que es una herramienta básica, primordial, el celular, las aplicaciones y les decía, ¿no? A los residentes les dije que usemos Science Journal como un primer ejercicio, pero yo creo que depende también de cada artista y de cada investigador qué necesita, qué quiere, incluso para la pedagogía, ¿no? ¿Qué herramientas podemos utilizar que nos funcionen? ¿Qué aplicaciones? O sea, como que estamos acostumbrados a que las aplicaciones son filtros fotográficos y ya. Pero hay más, hay muchas cosas más que científicos están desarrollando que nos pueden ayudar a obtener información y a compartirla también, que creo que eso es algo bien importante de la pedagogía, ¿no? Compartir conocimiento, compartir herramientas y pues eso creo que sería como mi intervención por ahí. No sé si haya dudas, Gracias. comentarios. Eh,
Gracias, Isabel, por presentar el tema. Había una pregunta en el chat que indica, ¿puede repetir la aplicación que mencionó? Es Sign Journal. Creo que ya nos va a apoyar escribiéndola para que la puedan buscar. Igual creo que tengo una imagen de cómo se ve la app. Podría como compartirla. Sí, sí. Unos segunditos. Sí, porque a los residentes sí les puse la imagen. Es esta. Science Journal. Sí. Bueno, sí, voy a hacer un poco alusión al taller que tuvimos esta mañana con los residentes y que va con este tema. Es que, claro, la aplicación que, por ejemplo, estás presentando ahora es una aplicación, vamos a llamarla científica, que recoge datos. Pero desde la investigación de las artes nos preguntábamos cómo presentamos esos datos de una manera artística, ¿no? No es lo mismo. Y también reflexionábamos sobre el tema de estos mapas conceptuales enormes, casi militares, donde una cosa se conecta con otra y que a veces yo sospecho, decía, que al menos yo no los entiendo y que muchos no los entienden y pareciera que quisieran que no los entendamos, ¿no? Aquí te presento los datos. Entonces, ¿de qué manera en una investigación artística yo puedo presentar esos datos, no solo considerando la parte estética, ¿no? Que el arte tiene de eso, no se puede negar esa parte, sino también quizás poética. No sé si podrías como un poco hacer hincapié en eso, porque claro, ¿yo qué hago con estos datos científicos que me los presentan como números, que me los presentan como unos gráficos que suben y bajan y que capta la luz? ¿Yo qué hago artísticamente con esos resultados? ¿Para qué los puedo utilizar? Sí, les voy a compartir también una de las que les puse hace rato a los residentes. A mí creo que esta es de las que más me han hecho pensar. Bueno, ahí hay un montón de artistas. Ay, no es esta. Que es una traducción, esta es de 1947, creo. Y para mí esto creo que resume un poco esto que tú dices, ¿no? De forma poética y de forma estética, traducir es como los cambios del río Mississippi a través de los años. Entonces cada color es un río, cómo se ha ido modificando. Y entonces genera esta imagen que a mí me hace como mucha referencia incluso a cómics que se hacen ahora o a arte digital. Si le subiéramos un poco el brillo y la intensidad de los colores, se vuelve algo súper abstracto. Entonces, creo que lo que se puede hacer con los datos también simplemente es, por ejemplo, lo que yo hago, que creo que eso puede explicar también un poco, yo fragmento el mundo y para mí entonces los números son como estos fragmentos, como la luz, ¿no? Como los rayos de la luz que son fragmentos y generan al final un color. Entonces todos estos números significan algo y dónde los vas a acomodar. Por ejemplo, por eso me gusta hablar a veces de gráficos porque se usa como la variable X y la variable Y, y entonces acomodas de acuerdo a la X y a la Y. Y aquí, por ejemplo, igual, ¿no? De acuerdo a cada coordenada fue marcando. Y ahora a los residentes yo les dije también que utilizaran las coordenadas, como que hice hincapié en usar coordenadas porque cada espacio genera luz y números diferentes o gráficos diferentes que significan algo. Entonces ahí es donde se hace una traducción y cada uno a partir de sus conocimientos, por ejemplo, una de ellas decía, puedes hacer el recorrido con la danza. Entonces ahí es como que cada uno pone de su conocimiento. El recorrido me hace una gráfica y yo sé de música, entonces a lo mejor cada punto del gráfico va a conectar con ciertas partes en las notas. O, o los números, a lo mejor, como también les puse un ejercicio, ¿no? Los traduzco a colores. Entonces, el sonido me lo marca en números y ¿qué conozco yo de números? Colores. Entonces, código HTML y cada color lo cambio cada sonido lo cambio a color.
Entonces es como la traducción artística, como que estos números justo dejen de ser números y a qué los puedes transformar, en dónde los acomodas, diría yo. Por eso hago referencia a los mapas también en Google Maps y Google Earth, como que todo lo puedes ver ahora desde arriba. Entonces, esa traducción de números, en donde en el espacio los acomodas, en coordenadas, en colores, en sonidos, como hacer este juego de traducción. Y ahí, justo como comentaba uno de los compañeros residentes, se vuelve subjetivo. Tienes una información que sí viene de un espacio real, pero tú lo construyes de otra forma, que ya no es el mismo espacio real, pero trae datos del espacio real. Voy a pasar a leer una pregunta de Abraham Aguilar Pineda. Gracias por sus preguntas, las leemos todas. Dice, para el uso de los recursos electrónicos en el arte, ¿usted tomó alguna capacitación para ello o lo descubrió por experiencia propia? Mucho he aprendido en YouTube, pero cuando ya hice programación sí me ayudó un amigo que es programador, Emanuel Anguiano, tiene un taller que se llama Binocular Studio. Con él aprendí ya el código de programación, porque sí ya era algo que yo no podía hacer por mi cuenta y que aunque veía tutoriales yo no entendía muy bien, entonces sí fue como necesito ayuda. Y otras cosas sí las he aprendido más en tutoriales. En la residencia en Ecuador también nos enseñaron como esto de los micrófonos, que también hacían una traducción y a través de la experiencia, como con diferentes personas y sobre todo en teoría, o sea, con gente que me habla de teoría, es donde he entendido esta idea de la traducción. Pero ya para los dispositivos, sí, como les decía también hoy a los residentes, descargo aplicaciones y les pico y hago y no sirve y ya me apagó el celular y la borro y descargo otra, entonces como un poco sin miedo. También eso les comentaba en la mañana que cuando uno hace programación sí hay que tener cuidado como que si la coma, si esto, si no hay que repetir, borrar y como que hay que tener mucho cuidado si uno es el desarrollador de las aplicaciones. Pero uno como usuario de las aplicaciones no tendría por qué tener miedo de equivocarse, ¿no? O sea, sí hay un formato establecido en el que uno puede jugar y romper algunas cositas, pero no hay forma realmente de equivocarse. Entonces, es solo de picar y aprender. Yo voy. Isabel, yo quiero resaltar dos ideas que has estado comentando. Primero, esto de las dinámicas que entendemos en la universidad, ¿no? Proyectos, clases, sílabos. Y como sea que se vea la educación universitaria, el trabajo de investigación que se hace dentro de la universidad, y las dinámicas culturales como las residencias artísticas, ¿no? Uno de los objetivos de este proyecto es hablar de unir esos espacios a manera de innovación y me parece que también debemos considerarlo a la dinámica de lo científico. Por ejemplo, estas aplicaciones que tú estás manejando de naturaleza o de carácter científico, ¿no? ¿Cómo puede arrojar esto de los datos? Respecto a eso, de los datos que tú comentas, me gustó cuando dices buscar una aplicación que me ayude a encontrar los datos que busco, ¿no? Em, no sé, en esta perspectiva de cómo pienso el arte, se me ocurre que estos datos son, ante yo diría, ante este sometimiento de la imagen y ahora de los datos, como tú explicabas, serían unas especies de materias primas con la que quizás el docente o el artista o el investigador puede buscar la manera de colocarlos con esa estética de lo que nos hablabas y que nos presentaste con esa rizoma de las formas que ha tenido el río Mississippi. Entonces, estos datos, ¿no? ¿Cómo los coloco para presentarlos? Me lleva a pensarlo de dos maneras. Por ejemplo, científicamente, la factorización en matemáticas, ¿no? Cómo yo convierto los datos en factores y luego los pongo de una manera matemáticamente aceptada, podría decir. Y pienso en el cubismo, por ejemplo, ¿no? Que estos datos los convierto en cubos y según eso voy haciendo una composición.
Entonces, sí me da a pensar de cómo puedo ir uniendo estas formas de investigar, de empezar a hacer ciencia desde otras dimensiones. También cómo esto se puede traducir en formas del conocimiento, ya que mm, el conocimiento, si bien lo hemos aceptado, como tú decías, ¿no? De lo que leemos, de lo que se considera los saberes, ¿no? Mm, y que pase a y de lo que hablan otras teorías de cómo se genera a través del aprendizaje, por ejemplo, con cómo yo, ya más que saber, lo que debo saber es dónde buscar y cómo buscarlo, ¿no? Entonces, sí abre esto como para estas ideas que se van encontrando en las dinámicas que podemos trabajar desde las aplicaciones, desde los temas o proyectos de los universitarios, para generar otras formas de conocimiento. Eso. Sí, por ejemplo, hay una universidad aquí en México, yo lo leí, no sabía, que ah, hace unos 3 o 4 años, yo creo, le dieron una capacitación a sus maestros de teoría del color, les dieron capacitación de processing. Entonces, para que ellos idearan una nueva forma de enseñar la teoría del color a partir de el código y de la programación, que no son como tal las aplicaciones, pero si vemos como en la teoría el usar la computadora, ya estamos usando el dispositivo móvil, ¿no? Bueno, la laptop, la programación. Entonces, eso se me hace súper importante y necesario, como ahora usar todas estas herramientas también para la enseñanza de casi cualquier materia, o sea, historia, matemáticas, porque pensamos ahorita en arte nosotros como artistas, ¿no? Pero hay un montón de posibilidades también. Isa, voy a proceder a leer inquietudes o comentarios. Sí. Dice Lex Ordóñez, gracias por escribirnos, dice, ¿el arte visto de manera virtual es lo mismo que verlo de una manera presencial? Es una pregunta. ¿Qué piensas? Qué interesante. Así como, espérenme, lo voy a analizar. Yo creo que no es lo mismo, pero no porque sea mejor o peor ninguna. O sea, claro que cambia muchísimo. Por ejemplo, yo hago piezas que tienen como cierto volumen y en la foto y en el video nunca sale igual. Eh, pero pues tienes la imagen física, ¿no? Por ejemplo, también cuando doy clases de grabado, lo que me gusta mucho es como que pasen también a lo digital, pero no solo como voy a digitalizar mi grabado y ya, ¿no? Sino puedes tener 2 piezas, la pieza física hecha a mano, impresa, bien hecha, pero además puedes tener la digital, que cuando la gente la vea, tenga ganas de ver la otra y no esté viendo lo mismo. Creo que hay que tener también eso claro, ¿no? No es lo mismo, entonces hay que pensar las 2 en distintas cosas, a menos que sea para compartir en Instagram. Gracias. Dice Enrique Campoverde, felicitaciones, me gusta tu tema, muy interesante. Gracias, Enrique. Sharon Paz dice, ¿le es muy difícil incluir los avances tecnológicos al ámbito del arte? Si te es ¿Así difícil. me hace difícil? No, en realidad no. Se me hacía difícil cuando pensaba que estaban peleadas, justo ahorita que hicieron también la pregunta anterior, ¿no? Cuando yo decía, es que hago grabado y solo grabado, entonces cuando intenté alejarme de eso, se me hizo difícil, pero un día entendí que como que decía, ¿qué es lo que más me gusta hacer? Pues imágenes. ¿Y qué es lo que más hago? Estar en el celular. Pues voy a usar el celular para hacer imágenes, ¿no? O sea, como, y ya, lo sabemos hacer. Como que de repente también uno tiene miedo así de, ay, no, tengo que aprender otro lenguaje o tengo que hacer código. Y puedes empezar desde lo básico y si te gusta, se te va a hacer fácil. Entonces sí, creo que se me ha hecho fácil. Ya, Jordi Quesada dice, ¿qué es lo que ha logrado transmitir como artista usando este medio? Mm, Por ejemplo, tengo una pieza en la que trabajé justo con recorrido de Google Maps y fronteras y lo transformé en algo poético también, que hice las coordenadas de las fronteras donde no había muro construido. Entonces, como que de una forma que no es
muy común porque ya estamos acostumbrados, por lo menos en México, a ver cómo es la frontera norte con el muro y el mar. Entonces yo lo hice de otra forma para que también a veces la gente con esta saturación de imágenes eh, ya hay 1000 fotos de algo, ¿no? Entonces ya no te metes a tratar de entender qué te están diciendo. Y a través de los datos yo he sentido que la gente se pregunta un poco como, ¿qué es eso? Y entonces al preguntarse qué es eso, hay quien sí lo busca y dice, ah, hay muro construido. Y te das cuenta también que, bueno, específicamente en esa pieza donde no hay muro construido son zonas muy difíciles de pasar. Entonces como que invita un poco a la gente a cuestionarse. Creo que eso es lo que me ha funcionado. Dice Edison Cuenca, entonces sí hay cómo hacer arte con tecnología. Sí, Sí. muchísimas formas Oh, de, desde lo más sencillo y básico hasta lo más complejo. pero ahí yo quiero extenderme y Sí, Edison, esto dice Edison tiene algo más allá al fondo, es como yo lo veo, porque sí que pasa, al menos en el medio ecuatoriano y en Cuenca, que es una ciudad muy artística, muy relacionada a la cultura, eh, que se concibe que la pintura es arte, ¿no? O la escultura, y que cualquier cosa más allá de eso, contemporáneo, no está muy aceptado como que sea arte, ¿no? Entonces, creo que por ahí podría ser que se está ajá, yendo como con el comentario, ¿no? Tú mismo vienes del grabado, que es algo tradicional, ¿no? sí. Pero ujú, has pasado a esto digital, que creo que ya lo Y implica. también a veces me gusta, por ejemplo, eso con los estudiantes o ahora con los residentes, que les enseño ejemplos de gente que además usa materiales así físicos, pero que vienen de información tecnológica. Entonces, también ninguna está peleada con ninguna, ¿no? O sea, que hagas pintura no quiere decir que no puedas usar herramientas tecnológicas, o que hagas tecnología no quiere decir que no puedas usar herramientas tradicionales, o tampoco significa que tengan que estar juntas, ¿no? Pueden vivir por separado, pero pueden juntarse. O sea, creo que eso es como lo más importante, no forzar las cosas, ni a que estén juntas ni a que estén separadas. Ok, Pablo Andrés dice, el artista a través de los medios digitales ha evolucionado considerablemente en la producción artística que realiza. ¿Eso quiere decir que se puede hacer arte a través de los medios digitales? Termina con una pregunta. Qué Mm, breve. sí, Tiene que ver bueno, con la creo que, anterior. ajá. Lex Ordóñez pregunta, ¿la tecnología puede ser arte o solo sirve para difundir el arte? No, la tecnología puede ser arte. Creo que sí, puede, o sea, yo la veo como una herramienta para el arte, pero sé que hay gente que hace tecnología y que ya per se es arte. Entonces creo que es lo que les digo, ¿no? Pueden vivir juntas, una puede ser la herramienta de la otra, pero también la tecnología en sí, hay muchas cosas que son arte ya. Gracias, Isa. Dice Gisela Samaniego. Gracias a todos, ¿no? Por sus comentarios y preguntas. Sí, Gisela, muchas gracias. ¿cómo empiezas una enseñanza desde cero de forma virtual? Uy, eso está bien interesante porque me pasó. A mí me tocó como la transición de empezar a dar grabado de manera virtual y yo eso decía como, ¿qué voy a hacer? Y no solo de manera virtual, ¿no? Sino que pues por la pandemia no se podían ir a comprar herramientas, no se podía ir a comprar material. Entonces ahí también me fui de forma como hacia atrás y creo que también es lo que yo hago con el celular, ¿no? Utilizo lo que tengo a la mano. Eh, en este caso no tenían tintas de impresión de grabado y los puse a experimentar desde la teoría. Esta es la realidad, como nos han dicho, ¿no? Esta es la teoría de hacer tintas o lo que sea que te digan o que tengas que enseñar. La realidad es esta, tú tienes estos materiales, ¿cómo vas a construir algo con eso que tienes ahí? Creo que ahí un poco fue como mi, mi experiencia, ¿no? Porque igual y enseñar teoría es diferente a algo así como tangible. Emma Campuzano dice, bueno, gracias por la invitación y tiene una pregunta. Tengo una pregunta para la expositora. ¿Cómo se concibe la investigación en el campo de las artes? Pregunto esto porque a menudo tenemos una forma de concebir la investigación desde el paradigma de la investigación científica. Parece que el arte no da para ese nivel de medición,
replicabilidad, etcétera, y todo lo que pide el método científico. Entonces, la pregunta, ¿cómo se concibe la investigación en este campo tan diferente? Es súper interesante esa pregunta. Sí, está buena y me hace pensar mucho como en los primeros semestres que tenía yo en la maestría, porque nosotros como estudiantes nos hacíamos esa pregunta también de, bueno, pero ¿cómo voy a investigar yo? Uno mismo como artista a veces piensa que no tiene esas capacidades de investigación, ¿no? Y este maestro que les comento que nos dio metaimágenes, él hablaba de investigar desde el dibujo. Entonces creo que por eso me gusta a mí hacer esta como división de etapas de investigación y la primera es desde tu primer acercamiento y yo hago esta traducción a través de aplicaciones que me detectan datos, pero no sé, un dibujante, su primer acercamiento va a ser dibujar el espacio y entenderlo. Entonces creo que la investigación viene desde como, creo que lo que nos relaciona con los científicos es la creatividad y la necesidad de entender cómo funciona el mundo. Eso ya hace que el artista pueda hacer investigación. Un científico también tiene que desarrollar cómo voy a resolver esto o cómo, no sé, cuando descubrieron que el átomo, o sea, ¿quién se pregunta que esto está hecho de cosas chiquitas, ¿no? Pues una persona que tiene creatividad y se está cuestionando todo lo que sucede. Y lo mismo hace el artista. Creo que ahí es donde solamente hay que perder prejuicios. Quizá es eso lo que existe, ¿no? Un prejuicio sobre que el artista no cuestiona, es casi lo mismo, con disciplinas diferentes. Yo pienso un poquito en lo que dice Emma, claro, la investigación científica tiene esto de un resultado bastante cerrado a veces, ¿no? Como que este es el resultado de la investigación y la ciencia ha aportado al mundo de esa manera, con resultados, digamos, tangibles. Pero yo pienso que los artistas con el ejercicio creativo, con la obra, bueno, todas estas categorías del arte, también da un resultado. Lo que pasa es que es Sí, poético y además que da un resultado que también lo hace la investigación científica reflexivo. Yo puedo decir, bueno, ¿por qué Guayaquil, en Ecuador, tuvo más casos de COVID que Quito? No es que ese sea el resultado. Entonces, eso me da a pensar de modo social también. Sí, este es mi claro. resultado, pero algo tiene que estar pasando. Quizás porque tiene más habitantes el porcentaje sube, no lo sé. O cualquiera que sea. El artista a través de su propuesta artística, su ejercicio, lo que sea que esté haciendo dentro de la investigación, también sí da un resultado, quizás no como sentencia, pero te abre una pregunta, ¿no? Te abre una Claro. pregunta, te lo quieres ver desde el enfoque social. Y Entonces creo que creo, por eso, perdón. no, iba a decir que son formas diferentes de presentar resultados, pero que sí que hay resultados, quizás no tan cerrados. Podría esa ser la diferencia. Sí, por ejemplo, yo me pongo a pensar, bueno, me vinieron muchas ideas a la cabeza con esto que dijiste. Cuando platiqué con estos amigos biólogos, me decían que tenían un amigo que él hacía investigación con ranas y grabó los sonidos de las ranas, porque cada una tiene un sonido muy diferente, bueno, genera un sonido muy diferente. Y esa era su investigación, ¿no? O sea, llegó al resultado final y no hay cambios, ¿no? Pero ahí puede entrar el artista también con un resultado, como dices, poético. Bueno, ya tienes estos datos y ahora qué hacemos con estos datos. Voy a generar una sinfonía o voy a generar, no sé, como hay un montón de posibilidades ahí, que por eso creo que la interdisciplina es súper útil también para la investigación, porque como dices, hay muchos resultados y creo que se ha hecho desde mucho tiempo. Bueno, me gusta imaginar como en estas, como los viajes que se hacían en los barcos y a veces iba también artistas que hacían acuarelas de paisajes o los mapas, ¿no? Cómo dibujabas o sea, los primeros mapas, alguien tuvo que hacer el dibujo de ese recorrido. Entonces, creo que siempre ha habido algo artístico en la investigación, pero por alguna razón nos da miedo aceptar que el artista está ahí también. Yeah. Escuchándote, pienso que puede ser un poco por este carácter metafísico que se le ha dado al arte o al artista, ¿no? Y puede ser por ese lado de que el método científico piensa o busca, o al menos se lo, digo yo, se hace un estereotipo de que debe ser una cosa que va a resolver algo.
Sí, lo hace. Sin embargo, la investigación no solo es eso, ¿no? Hay muchas otras cosas dentro de la investigación científica misma, ¿no? Como la descripción o los alcances que pueda tener una investigación o los diseños. Sin embargo, esto de la investigación basada en las artes, más que buscar que se le validen o se le repliquen, ¿no? O se fundamente quizás, o se llegue a una solución, lo que quizás está es buscando ampliar las dimensiones que podría dar, tener una investigación o la manera en que percibimos una u otra cosa. Eso. Bueno, yo voy a leer, seguir leyendo, dice José Ramón Alcalá, felicidades Isa, eres muy sensible y muy artista y a pesar de tu juventud, eres ya muy sabia. Una charla preciosa, gracias por compartir. José Guerrero dice, hola Isa, ¿dónde podemos consultar tus piezas digitales? ¿Qué otros proyectos y artistas que trabajen con arte y tecnología para hacer investigación recomiendas? Va, pues el mío, ay sí, esta parte me avergüenza porque yo que hablo de tecnología no he terminado de hacer mi página. Está mi Instagram, pero ahí no subo mucho de lo tecnológico. Entonces pueden buscar en isabelgaspar.com. Pronto habrá todo este proyecto y este desarrollo que hago. Es que a veces uno quisiera tener asistente, pero bueno, hay como muchos proyectos de arte y tecnología. Uy, eh, voy a ver mi Instagram. Ahí sí, porque tengo, Ahora o sea, mostrabas en el taller, ¿no? Ahora mostrabas también unos ah, ejemplos. sí, hoy mostraba varios, puedo compartir Claro, sí, sí. velozmente. Aunque ellos no es más visual, no usan como tal la de tecnología. Ay, ese es mentira. Eh, pero hay varios, yo que sé, son mexicanos. Mm, mm, Mientras abres, voy leyendo. Dice, aparte de la tecnología, ¿ha hecho útil otro medio para propagar el arte? No sé, quizás ahí. ¿Alguna otra más? Otro medio. Las exposiciones, pienso yo, ¿no? En la- Ajá, es exposiciones, los congresos también. Tuve una temporada en la que iba como a muchos congresos y creo que por ahí también se puede hacer difusión, sobre todo de esta idea del artista como investigador. Esta artista es Natalie y ella utiliza información recopilada, datos sobre como datos meteorológicos, de donde suele inundarse mucho por huracanes, es de Estados Unidos. Entonces genera toda esta información en objetos tridimensionales. La de aquí es como genero todos estos datos en notas musicales para generar también como una sinfonía que me parece bien interesante. Pero bueno, todos estos son que utilizan apps, aplicaciones. Laurie Freak les comentaba que usa una aplicación que detecta por color tus estados de ánimo y luego ella los pasó a material. En este era como sobre los ciclos del sueño. Ella es Danica Phelps y ella habla sobre el registro de ingresos y gastos a través del dibujo. O sea, como vende uno y hace el registro y ese registro está en el siguiente dibujo. Entonces hay como una conexión entre ellos y utiliza todo esto también a partir de aplicaciones. Pero hay algunos artistas, puedo mencionarlos como por nombres. Hay uno que me gusta mucho su trabajo y es súper científico. Gerardo, creo que es Gerardo. Ay, no sé, Isa, les voy a quedar mal con los nombres. bueno, pues sigo leyendo, quizás ahí se vienen. Sí, Dice, ¿usted cree que se puede hacer una obra de arte como tal en estos tiempos? Alexandra del Cisne Sánchez, Chamungi. Gracias, Alexandra. La una pregunta. obra de arte. Sí, hay muchas, ¿no? Ah, sí. En estos tiempos. Me imagino que se refiere al COVID, ¿no? A estar encerrados. Ah, claro, si se han dado cuenta, hay muchísimas que se volvieron ya virtuales. Eso me encanta también que ahora también, antes como que hablar de virtual era transformarlo todo a cosas muy tecnológicas, pero también hay exposiciones virtuales donde se ven dibujos y pinturas. Entonces, sí, yo creo que
seguramente es más difícil por obtener materiales o por el taller, pero creo que sí se puede seguir generando. Y sobre eso, apenas unos compañeros, bueno, un amigo, hicieron un espacio que se llama WX. Bueno, mientras el que les quería decir es Gilberto Esparza. Gilberto Esparza trabaja, es súper científico, tecnología, pero visualmente también es artístico y genera como unos, no son personajes, no sé cómo llamarlos, como seres hechos a partir de sensores, y también trabaja con el río, y estos seres como que sus sensores hacen que hagan fotosíntesis, y a la hora de que hacen eso usan el agua para como mantenerse en movimiento, y cuando la desechan ya es agua filtrada, entonces están limpiando el agua del río y todos parecen así como aliens tecnológicos. Súper interesante su trabajo, Gilberto Esparza. Y este otro que les quiero comentar. Isa, mientras lo ubicas, dice Brenda Castillo. Felicidades, Isabel Gaspar. Y Aaron Viveros dice, ¿cree usted que la evolución tecnológica ha sido de ayuda para el campo del arte y a la vez cree usted que esto se considera arte? Un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo fue, perdón, la pregunta? Dice, ¿cree usted que la evolución tecnológica ha sido de ayuda para el campo del arte y a la vez cree usted que esto se considera arte? Sí, creo que sí está como relacionado con todo lo previo, ¿no? Pero sí, claro que les digo, las dos creo que se retroalimentan, porque tampoco es que solo la tecnología ayude al arte, creo que el arte también aporta algo a la tecnología. Sigo leyendo hasta que ubicas Sí. el artista. Kat Ortiz dice, es increíble cómo se resuelve crear arte a través de varias herramientas digitales y tener un producto creativo innovador. Y Lex Ordóñez dice, una obra virtual viene con fecha de caducidad. Ah, eso está interesante. Yo creo que no. Yo creo, bueno, ¿Y si se va el internet? ajá, sí, justo eso estaba Se pensando porque borran los dije, datos. bueno, y si pago mi página y al otro año ya no puedo. Yo creo que sí. O, por ejemplo, alguien me decía que, bueno, los discos, ¿no? Si hiciste tu obra de arte en un CD, ya no tengo yo cómo verlo. Sí, puede que tenga fecha de caducidad. Pero igual decían eso del arte conceptual, ¿no? Del performance y del arte de acción, que pues, tiene caducidad, pero al final te queda el registro y creo que el proceso también muchas veces es el válido. Había una obra artística que se trataba de unas chicas en Barcelona, perdí su nombre, pero lo daré en la otra conferencia, lo voy a buscar, que se nos perdía toda la información digital en el mundo y ellas encontraban un registro en un dispositivo y era como de una familia que habían estas tomas como home video, ¿no? Que se mueven y unos niños. Era súper interesante. Emma Camposano dice, gracias por la respuesta. Jordi Quesada dice, ¿usted ha concluido un proyecto o ha buscado una solución a una problemática existente en el medio con esta técnica? Estoy en el proceso, justo esta de los ríos, siento que todavía, o sea, apenas he podido hacer unas como mini investigaciones en 2 lugares, entonces me falta todavía hacer como experimentar y luego justo eso, ¿no? ¿Qué voy a hacer más allá con eso? Como por ejemplo aquí, ¿no? Si el río está contaminado, ¿ahora qué aportas? Cristian Saquicela dice, ¿los recursos digitales pueden derivar obras de arte tangibles e intangibles o existen limitantes para la realización de dichas obras? ¿Cómo pasa a lo tangible, ¿no? Lo digital? Creo que has contestado un poco eso. Ajá, como que existe la posibilidad y tampoco es creo que necesario, ¿no? Depende también yo creo de cada quien. Y ahorita me quedé como pensando en la pregunta anterior. Igual creo que, o sea, mi búsqueda sí es como hacia algo más sobre el río, pero igual pienso que, y no sé si también luego me vayan a decir de cosas por lo que voy a decir. Ay, sí. Pero a veces también pienso que esperan que como artista uno va a resolver, como que tenemos una labor social y tampoco. O sea, creo que también hay muchas otras cosas que estamos buscando explorar
y no todo va hacia resolviste esta problemática específica. Yo creo que tiene que ver también con lo que hablaba, ya parezco disco rayado, de los paradigmas o las ideas que tenemos de investigación, ¿no? Esta idea productivista de que tener que ir a resolver algo, ¿no? Cuando podemos ir a olerla, Exacto. a oírla, a dibujarla. Isa, no sé si quieres dar el nombre del artista, yo te interrumpí, pero hay bastantes comentarios. Sí. Bueno, primero voy a hacer un comercial también, porque con unas amigas y con este chico que me enseñó programación, vamos a armar un espacio virtual de exposición, entonces tiene que ver ahí lo tecnológico y como un poco más de conocimiento científico, porque ellos como estudio de digital están armando el espacio y nosotras estamos haciendo el lado artístico. Este se va a llamar Interior 1.1. Y mientras está, porque nosotras abrimos el 17 de septiembre, pueden checar otro espacio que se llama zeyx.lab.com. Y ahí hay también como piezas virtuales y tecnológicas que ahí sí no hay nada que pinte o algo, no sé, sí se vuelve tecnológico, porque venía justo de la pregunta que si la pura tecnología era como arte, ¿no? Margarita Cuétara dice, muy interesante Isa, lo quiero compartir en mi muro y no se puede. No sé a qué se referirá, capaz que tal vez el live, ¿no? Ajá, de ahí como... Peñarrera, si Margarita nos aclara qué es, lo resolvemos, si es que podemos. Dice Erwin Peñarrera Pereira, dice, importante reflexionar la investigación en arte y sus posibilidades de expandir campos de intervención. Rosy Ramírez Salazar dice, se necesita ser muy creativa para llegar a esos resultados, eres mi artista favorita, dice Rosy. Universidad Nacional de Educación, ya le contestó a Margarita, perdón, estoy leyendo atrasado, dice, el enlace es abierto, bueno, ya le contestó, y también compartió la universidad tu Instagram. Oscar Almeida dice, buenas tardes, y creo que ahí vamos cerrando, en honor al tiempo, y bueno, agradeciendo también al Departamento de Comunicación de la Universidad y a Nicole, que está atrás, pero ella está sosteniendo todo esto, así que todos los días agradeciéndole a Nicole. Dice Oscar Almeida, buenas tardes, ¿ustedes creen que esta temporada virtual que estamos viviendo puede tergiversar o empoderar el arte como tal? Sí, yo creo que está empoderando el arte. Bueno, pues es que hay muchas otras posibilidades, ¿no? Lo que les digo, y creo que más que empoderar el arte está haciéndonos justo abrir los ojos a que hay otras posibilidades y son estas, los dispositivos, la tecnología. Entonces, pues de todo lo malo creo que salen siempre cosas buenas. Bueno, yo quiero ir cerrando a modo de conclusión, pero mejor dejar a una inquietud, que es lo que hablábamos hoy en el taller de estas, no recuerdo la palabra que usábamos, pero de estas realidades, ¿no? Estoy yo aquí, que me puedo tocar, pero también soy un cuadrito en el computador. Y a propósito de esta aplicación Science Journal que capta la luz, el movimiento de un espacio, y esto de la pantalla, que ya vemos una interfaz terminada, pero detrás hay un código y que sí somos datos, tal vez sí nos están viendo así, por eso cuando yo busco en Google algo, quien paga por estar ahí es el primer resultado, o quien tiene más visitas, no lo sé, hay mucho que entender de lo que está detrás y la invitación yo creo que de mi parte es a cuestionarnos si estamos siendo solo consumidores de un producto terminado y creo que ahí un poquito en la labor social del arte, si se quiere ver así, es empezarnos a preguntar cosas y lo que yo siempre digo, converso con mis estudiantes, a la final para mí el arte puede servirte para ser un ciudadano más, una utilidad, ¿no? Un ciudadano crítico que se pregunta cosas y que configura otras formas de ver las cosas que creo que es necesarísimo, ¿no? Cómo estamos viviendo, empezar a replantearnos. Y agradecerte, Isa. No sé. Muchas gracias. Sí, gracias a Marcela por la conducción de este Facebook Live, por compartir sus conocimientos, sus experiencias, su trabajo, gracias a su investigación,
sus aproximaciones, ¿no? Muchas gracias, Isa, por apoyar el proyecto de residencia e investigación artística, por estar apoyando a los residentes. Quiero dar gracias a Nicole, que está apoyando toda la parte técnica de esta transmisión, y me voy a quedar también con la palabra de la última intervención, que ustedes hablaron sobre lo de que se empodera. A mí también me interesa que se tergiverse el arte, que se tergiverse todo. Isa, ¿quieres como cerrar algo? Gracias, no, pues me quedo igual con el mismo cuestionamiento que hiciste, Marce, de cuestionarlo todo. También el hecho de que tengamos todo en internet, así como está toda la información, va, pero cuestiónala, ¿no? Entonces, no, tampoco creas que todo es fácil. Así. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el día lunes con otra conferencia con la artista Gabriela Parra. Por las redes sociales de LUNAE y de REUNAE estaremos dando más información. Gracias, Isa, y gracias a todas. Gracias.